están? Continuamos con más en Economía para Todos y es hora de hablar de puertos, de la situación de los puertos. El Perú tiene 60 puertos en total, de los cuales 8 están siendo o son concesionados y son importantes para nuestro comercio exterior, para tanto las exportaciones como las importaciones, es decir, esta transacción de productos entre países. Y estamos acompañados de Juan Carlos Paz, él es presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Marisa, por invitarme. Coméntenos cómo va el avance, ¿no?, de los proyectos de mantenimiento, ampliación de nuestros puertos. ¿Cuáles actualmente se están ejecutando y cuáles están al pendiente también? Hay diferentes proyectos. El más conocido, lógicamente, es Chancay, que es un proyecto 100% privado y que tiene previsto una capacidad de 1 millón de TEUs. Hay más de 1.300 millones de dólares invertidos en este terminal, que va a ser inaugurado en noviembre de este año. Pero también tenemos los puertos concesionados, como por ejemplo el puerto del Muelle Sur o Muelle Bicentenario, que ha sido inaugurado hace 2 meses en el Callao y que está operado por DP World, ¿no? Y que es un muelle, es un terminal que tiene 1.050 metros de largo. Hace una semana demostró que podía operar 3 naves Post-Panamax al mismo tiempo, cosa que es un récord latinoamericano. La última vez que usted estuvo aquí en Economía para Todos también comentaba de que el día de la inauguración del Muelle Bicentenario, por ahí ya se estaba anunciando de una nueva ampliación. ¿Hay noticias nuevas al respecto? Sí, y eso es muy bueno porque, mira, Marisa, el tema de los contratos de concesión establecen ciertas obligaciones. En el caso de DP World, su obligación era hacer un muelle de 960 metros. Ellos han ido 1.050. Y cuando vino el presidente de DP World Global, él dijo estar muy orgulloso de esta obra, pero además que iban a ir más allá. Es decir, tienen pensado invertir más en este muelle, en este terminal. Y es el mismo comportamiento que uno ve por todos los concesionarios, en general por la inversión privada en puertos en el Perú. ¿Hay alguna, en qué otros puertos actualmente se están realizando todavía trabajos de ampliación, por ejemplo? Bueno, en todas las concesiones tienen compromisos de inversión. En el caso mismo del Callao, APM Terminals tiene previsto para el próximo año su ampliación de la sección de la etapa 3B, ¿no?, con la cual se va a ampliar el muelle 5 con una orientación hacia el sur y va a aumentar su capacidad tanto del muelle como de los silos, por ejemplo. APM Terminals maneja granos y tiene 25.000 toneladas de capacidad en sus silos. La va a elevar a 85.000 toneladas. ¿Qué significa esto? Que vas a tener ya no una capacidad para... Esos 25.000 hace algunos años era equivalente a una nave, a un buque granelero. Hoy día los buques graneleros son mucho más grandes. Con estos 85.000 toneladas de capacidad va a poder atender la capacidad del equivalente a 2 naves graneleras de hoy. Eso evidentemente implica una mayor eficiencia, un menor costo, y en qué estamos hablando es trigo, por ejemplo, que va a poder hacer para que el ciudadano tenga finalmente un pan más barato a través del puerto. O sea, ¿todo el trigo que viene a Perú pasa por el puerto de APM Terminals? No solamente por APM, también llega trigo a Salaberry, ¿no? Y cualquier puerto que tiene capacidad para recoger granos, llega el trigo. Trigo va a poder llegar a Chancay también, pero Callao, lógicamente, al estar vinculado con Lima y el mercado más grande del Perú, es el puerto donde se importa el mayor volumen de trigo. Ahora, ¿solo es trigo o también maíz, que es una de las materias primas similares? Maíz y soya también. ¿Y se ha calculado, por ejemplo, al cierre de 2024, cuánto podrían incrementarse las importaciones de estos dos productos gracias a la mejora de los puertos? Mira, las importaciones y las exportaciones en general, podemos ver los gráficos de los últimos 15 años, prácticamente se ha duplicado el volumen tanto de importaciones como de exportaciones. Y si uno analiza los últimos 20 años, el aumento es mucho mayor, ¿no? Hablando de cuando nace la APN, con este sistema, el año 2012, un sistema donde ya estamos modernizando los puertos, el Perú exportaba 7.000 millones de dólares. Ahora estamos exportando, esperamos este año llegar a 70.000 millones de dólares. Y vamos a seguir creciendo. Toda la dinámica de
importación y exportación. Perdón, estos 70.000 millones de dólares que podríamos de exportación, ¿aquí ya incluye el aporte que va a tener Chancay? Chancay está pensado su inicio de operación para febrero del próximo año, ¿no? Y ya con Chancay, lógicamente, esto va a crecer. Lo interesante de Chancay es que ya no solamente hablamos de importación y exportación, sino un componente fuerte de transbordo, claro, que hoy día ya se da en el Callao. Tanto APM como DPW tienen unos fuertes niveles de transbordo. APM está en 28% de transbordo y DPW están en 35% de transbordo. Se espera que Chancay tenga un movimiento de alrededor de 40% de transbordo. Y esto va a seguir creciendo, tanto por el refuerzo que tiene una ley de cabotaje que facilita el traslado de naves entre puertos peruanos, como también una mayor participación, tanto en Callao como Chancay, de carga que va a venir de otros países, aprovechando las ventajas que da, sobre todo Chancay, por poder recibir naves mucho más grandes. Señor Juan Carlos Paz, queríamos actualizaciones también sobre los anuncios que nos hizo la última vez, ¿no? Por ejemplo, quedó pendiente San Juan de Marcona y la firma del contrato. ¿Ya se firmó finalmente el contrato? Nosotros como APN nos encargamos de San Juan de Marcona una vez que se firme. Por lo pronto está en manos de Proinversión, que es el responsable de hacer todos los trámites para que esto esté completamente oleado y sacramentado. Pero para no hay fecha todavía en este caso. Espero que sea pronto. Pero esa información la maneja directamente Proinversión. ¿Será antes de este año? Yo creo que sí, que tiene que ser. Pero no se sabe si es este o el siguiente mes, o el mes exacto. Como le digo, prefiero consultarle directamente a Proinversión respecto a las fechas exactas. Y en el caso del puerto de Hilo, también se había quedado pendiente, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe, cómo se ha avanzado con el tema del rompeola? Hilo es un puerto que con Chimbote son los puertos que menos han avanzado en estos 50 años, digamos. Y definitivamente Hilo necesita un rompeolas, ¿no? Nosotros estamos trabajando también en poder conseguir la inversión necesaria para poder construir ese rompeolas y darle a Hilo la capacidad de atender los 365 días del año. La ausencia de rompeolas hace que 72 días al año Hilo no pueda funcionar. Y un puerto que funciona menos de 10 meses al año no es rentable. ¿Y cómo ha caído de repente las importaciones o los desembarques en el puerto de Hilo debido a este problema? Bueno, es un problema de mucho tiempo, pero sabemos que hay inversionistas interesados en este puerto. Hace 2 meses hubo un evento organizado por Proinversión con colaboración nuestra. Se han mostrado los estudios que hablan de la potencialidad de Hilo y esperamos pronto atraer un inversionista que pueda hacerse cargo de este puerto y poder modernizarlo. ¿Ya hay propuestas de cuántas empresas están detrás de repente de asumir este proyecto? Cualquier nombre no se puede dar todavía, ese es manejo tanto del sector como de Proinversión, pero sí estamos seguros que van a haber interesados en el puerto de Hilo, porque tiene mucha potencialidad para atraer carga tanto boliviana como brasilera. Pero ya al menos hay fechas o cronogramas de cómo va a ir los procesos para la adjudicación, o todavía no se puede hablar también de esto. Estamos trabajando con Proinversión y con el sector, con el Ministerio de Transportes para eso. En cuanto tenga una novedad más clara para poder comentarlo con ustedes, encantado. También se había hablado de estos puertos en la selva, ¿no? Había mencionado que Proinversión estaba trabajando en 3 puertos adicionales para complementar el de Yurimaguas. ¿Cómo va esto? Sí, se trata de Saramiriza en el Marañón, Pucallpa en el Ucayali y Sinchicuy, que está 20 kilómetros aguas abajo de Iquitos. Son 3 proyectos que el Ministerio de Transporte se los ha encargado a Proinversión para su desarrollo. Nosotros venimos trabajando intensamente con Proinversión para construir justamente el proceso y esperemos que también este año podamos lanzar toda la dinámica correspondiente a la adjudicación. ¿Y han visto cómo va a impulsar la economía, sobre todo de la selva, la presencia de estos nuevos 3 puertos? Por supuesto, porque toda la Amazonía, estamos hablando de casi el 60% de nuestro territorio, pero el PBI asociado a la Amazonía es muy bajo y están en la Amazonía indicadores sociales que son los más bajos. Los más bajos acá en el Perú, sí. Y es toda una región que necesita inversión. Así que el desarrollo portuario va a permitir, por ejemplo, que sea mucho más fácil trasladarse, ¿no? Porque existiendo puertos adecuados y en el futuro también una hidrovía amazónica que funcione,
la interconexión y la conectividad de la Amazonía va a crecer, con lo cual también el desarrollo social se va a mejorar. ¿Y cuándo se va a observar el impacto en nuestra Amazonía? Bueno, eso es muy rápido. Una vez que tengamos los puertos, la dinámica portuaria es así. Ni bien uno inaugura un puerto, incluso antes, ya se está viendo en Chancay todo el crecimiento, todo el desarrollo que está atrayendo. Hay gente que ya está pensando en hacer negocios logísticos asociados de manera directa e indirecta al puerto. Cualquier desarrollo portuario llama a un mayor desarrollo de la economía y de la sociedad. ¿Pero se tiene previsto o proyectado quizás para qué año ya estarán listos los 3 puertos? Bueno, si todo marcha bien, el próximo año podríamos estar ya a fines de este año o comienzos del próximo, arrancando los procesos para adjudicación. ¿Y han visto ustedes a cuántas personas directamente va a poder beneficiar la presencia de estos 3 puertos? Hay una relación directa con la gente que trabaja en el puerto. Cada puerto que se ha concesionado ha tenido un impacto por el trabajo portuario dentro de cada uno. Salaberry, por ejemplo, tenía 37 trabajadores, ahora tiene más de 200. O un puerto grande como el Callao, habían 800 personas trabajando antes de la concesión y ahora son 3.000. ¿No? Y así, hay una dinámica interesante en materia de generación de empleo por puerto, pero fuera del entorno portuario ya no estamos hablando de 100 o 1.000, hablamos de decenas de miles o de mucha gente que está asociada a la dinámica portuaria y por supuesto toda la generación de trabajo alrededor de un puerto es esencialmente trabajo formal. En el caso del puerto de Corío, en Arequipa, ¿no? También se había mencionado de que al menos hasta el cierre de año se estaba o se esperaba tener el estudio de la demanda. ¿Hay alguna actualización? Esa es la fecha que hemos previsto. Eso es un trabajo que hemos encargado a Proinversión. Ellos están en la etapa de seleccionar el consultor que haga el estudio y como usted dice, va a estar listo para fin de año, con lo cual ya podemos tener claro cuál es el panorama de demanda en el sur, tanto para los 2 puertos existentes, Matarani y Hilo, como para 2 puertos que también pueden surgir, como es Corío y también el puerto Grau en Tacna. En el caso de Matarani, creo que hasta hace unas semanas el ministro de Transporte y la embajadora de Estados Unidos creo que habían hecho una inspección, ¿no? Habían anunciado que estaba coordinando el tema de la ampliación. ¿Hay información nueva al respecto? La ampliación se refiere al plazo, porque este contrato que vence en el 2029 puede ser ampliado hasta en 30 años más de acuerdo con su contrato de concesión original. En efecto, estuvimos con el ministro y con la embajadora norteamericana en Matarani y lo que se ha explicado es que estamos estudiando la propuesta que ha enviado TISUR. TISUR tiene una propuesta de inversión y de ampliación del plazo de su concesión por 30 años más que está siendo evaluado en la APN. Y en el caso ahora, bueno, ya de otro lado, yéndonos un poco al norte, ¿no? Quedaba pendiente el puerto de Eten, en Chiclayo. ¿Cómo van los trabajos allí? Eten es un proyecto bien interesante. Se está hablando de una inversión de $400 millones en un puerto que puede ser multipropósito, pero que vemos que tiene un componente minero muy interesante, sobre todo pensando en su cercanía con la zona de Cajamarca, la zona minera de Cajamarca, y además con el proyecto de un ferrocarril que va a unir Eten con Cajamarca. También quería hacerle una consulta, justo le estaba mencionando antes de iniciar la entrevista, estaba revisando un poco el índice mundial de desempeño de puertos y contenedores y en esta lista están apareciendo 3 de nuestros puertos, ¿no? El de Pisco por primera vez creo que ha ingresado y llama la atención que el de Paita haya caído de manera importante, no creo que son 100 puestos los que han retrocedido. ¿Cómo va aquí el tema de la recuperación? Porque debido a los cambios, a los impactos climáticos en el norte del año pasado, se había reducido los envíos y las descargas aquí. Actualmente, ¿cómo va la situación? ¿Hay algún puerto también que esté en condiciones similares? Bueno, indicadores hay para todos los gustos. Claro. ¿No? En materia del indicador principal en cuestión logística, que es el IPL que maneja el Banco Mundial, el Perú ya tiene un índice de 3.0, que incluso es un poco mayor que el índice de los países más desarrollados, el promedio de los países más ricos. Por supuesto que muchos países ricos le ganan a Perú, definitivamente, pero el promedio de los países ricos está en 2.92 y el Perú está en 3.00. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos avanzado en general en la logística, no solamente infraestructura,
sino también la gestión de aduanas, la trazabilidad y la carga, la puntualidad. El Perú está avanzando. Hay muchos retos, pero estamos avanzando. Me pregunta por Paita, probablemente en algún ranking haya bajado. A veces ocurre que hay otros puertos que avanzan más. Pero lo que se puede decir de Paita es que es el principal puerto exportador de reefers hoy día. Incluso le gana al Callao. ¿Reefers es? Perdón, son contenedores refrigerados. Okay. Esos contenedores blancos. Los que envían pescado, por ejemplo. Exacto, pescado, productos de la agroindustria. Ajá. Esos son los reefers. Y Paita mueve más reefers que incluso el Callao. Y es nuestro segundo terminal en manejo de contenedores. El tercero es Paracas, que esperemos llegue a los 60.000 contenedores este año. Claro, Paracas incluso en este índice había subido de posiciones gracias a la inversión que se estaba teniendo. Pero discúlpeme, en el caso de Paita, por ejemplo, en todo caso, ¿cómo van, no? ¿Cómo va la capacidad? ¿Cómo va el hecho de que estén enviando o que estén saliendo los envíos? Paita, cuando se concesionó, movía 70.000 contenedores. Ahora está moviendo más de 330.000 contenedores al año en total, ¿no? Y es una pregunta bien interesante porque justamente a raíz de la ley de cabotaje y una vez que se reglamente, va a haber la oportunidad de que Paita capte carga nueva, carga que se está escapando a otros países justamente por la rigidez de la ley de cabotaje antigua. Entonces, Paita va a aumentar su capacidad y además también va a poder traer carga de importación justamente con esta facilidad a través del Callao. Porque si llega la carga al Callao, puede irse por mar a Paita de importación y poder llegar a Piura. ¿Estaremos en todo caso en camino a convertirnos en líderes portuarios en Sudamérica? Ya somos un líder portuario regional, porque desde que Callao empezó a modernizarse con las grúas que trajo ENAPU en el 2010 y luego con la concesión, nos hemos consolidado como un hub regional. Y el Callao, que hace unos 15 años estaba en el 7º lugar en Sudamérica, ahora está en el 4º lugar y está próximamente a pelear el 3er lugar con Buenos Aires o el 2º lugar con Cartagena. Y si uno suma la capacidad que tiene el Callao, porque en movimiento son 3 millones de TEUs, pero en capacidad ya tiene más de 4 millones de TEUs. Y cuando se terminen las obras de APM Terminals, la capacidad va a ser de 5 millones de TEUs. Si lo sumamos a la capacidad de Chancay, que va a ser de 1 millón de TEUs en su primera etapa, estamos hablando de que el Perú tiene una capacidad de 6 millones de TEUs. Con lo cual ya la rivalidad está ya no solamente en Sudamérica, sino puertos como Manzanillo en México. Y ¿por qué no en el futuro Long Beach en California? Perfecto, le agradecemos mucho por estar acá. Juan Carlos Paz, presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, dándonos la actualización de todos estos proyectos que se van avanzando en cuanto a los puertos nacionales. Y antes de irnos, amigos,